gesto de cortesía. A personas mayores le decimos Señor cuando queremos hablar a alguien y como hacerle sentir honrado, le decimos Señor fulano, Señor tal cosa. Y la usamos cotidianamente en nuestra cultura de esta forma. Pero sin embargo, esta palabra como tal tiene un significado mucho más profundo que eso. Un significado mucho más profundo que eso. Cuando decimos Señor, y a veces nosotros en nuestras oraciones y en nuestro vocabulario cristiano, usamos diariamente la palabra Señor, 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 Señor. Ahora, la pregunta es, ¿entendemos realmente lo que significa la palabra Señor? Cuando yo digo Jesús es mi Señor, ¿lo estoy entendiendo realmente dentro de mi ser, mis acciones, mi día a día? ¿Demuestra que Jesús es mi Señor? Tenemos que analizar eso. Cuando digo Jesús es mi Señor, estoy entendiendo realmente el peso y lo que conlleva decir Jesús, tú eres mi Señor. Como le dije, comúnmente nosotros utilizamos esta palabra como un símbolo de cordialidad, cortesía, para saludar a alguien, para que la persona se sienta bien. Pero hay un significado más profundo de esto. Y anteriormente se entendía mejor el significado de esta palabra porque habían amos, habían señores y habían esclavos. Entonces cuando decía, no, él es el señor de tal esclavo, él es el señor de tal cosa, se entendía mucho más porque tenía ese peso del significado. Y miren este significado que encontré de esta palabra Señor. Poseedor de estado y lugares con dominio y jurisdicción. Cuando decía esa persona es un señor, posiblemente era dueño de un lugar, tenía autoridad sobre un lugar físico o sobre personas, con prestaciones territoriales. También se relaciona con la palabra amo, con suma autoridad sobre todo lo que es de él. Me encanta esta definición. Miren, amo con suma autoridad de todo lo que es de él. No es un simple señor para que te sienta bien. No, cuando yo digo Jesús es mi Señor, estoy diciendo es mi amo. Y Él tiene toda la autoridad sobre mí y sobre todo lo que yo tengo en mi vida. Era tanto así en aquel tiempo que un señor o un amo tenía tanta autoridad sobre su siervo que él podía decidir castigarlo incluso hasta que se muriera. Imagínate. O sea, tenía tanta autoridad sobre él que hasta podía decidir por la vida de ese esclavo. Y hoy en día a nosotros nos suena como que porque ya no vivimos en eso, pero imagínate el peso. Tanta autoridad sobre esa persona, tenía un amo o un señor sobre su siervo que hasta podía decidir si quiero que viva o no viva. Ese peso, ahora cuando nosotros entendemos esto y lo relacionamos con Jesús, que es el Señor, dueño de todas las cosas, podemos tener una imagen más clara del compromiso que significa yo llamar y decir Jesús es mi Señor. Conlleva un compromiso de mi parte, así también como tiene beneficios el ser siervo del Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver en la Biblia, la palabra Señor aparece más de 1445 veces en la Biblia. Eso es mucho. La palabra Señor, más de 1445 veces aparece exactamente. ¿Y en cuántos libros? En 60 libros de los 66 se menciona la palabra Señor. Imagínate, toda la Biblia, Señor, 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 Señor. ¿Qué tan importante debe ser que nosotros podamos entender qué representa Jesús como Señor en mi vida? Tenemos que saber. Es muy importante porque que lo mencione tanto acá
la Biblia, es porque tiene un gran peso. Muchos de nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, pero nuestras acciones solo dicen que lo decimos por cortesía. ¡Pam! Ahí, esa ya así está. Hermano, puede pasar y orar. Gracias, Señor Jesús. Y después de la acción y tú dices, le dijo por cortesía nomás. Que no nos pase eso a nosotros. Hoy Dios quiere que nosotros podamos vivir su señorío realmente. Que nosotros podamos entender que le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño, es nuestro Señor. Un rey es considerado un señor, teniendo una escala mayor, por así decirlo, de jerarquía. ¿Qué pasa? En aquel tiempo, vos podías ser señor de tus tierras. Vos eras señor de tus tierras. Vos tenías esclavos. Y vos podías delimitar y decir lo que tú quieras, tomar tu voluntad ahí dentro de tu tierra. Pero ¿qué pasa? Aparte de vos o por encima de vos, en ese tiempo, aunque tú eras señor de tus cosas, había un rey. Y ese rey era señor de ese reino. ¿Se va entendiendo? Entonces vos tenías control acá, pero por encima de vos había otro señor que podía definir. Tú podías decir, no, y hoy yo quiero pintar todo de rojo. Vos podías pintar todo de rojo. Pero si había un decreto que lanzaba el rey, decía, no, todo azul. Ese rojo tuyo ya quedaba ahí porque había alguien por encima, un señor por encima que delimitaba. O sea, la autoridad que tenía ese señor era limitada por el otro que estaba por encima. Ahora, cuando nosotros leemos en la palabra que dice que a Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre y que es Rey de Reyes y Señor de Señores, chao. Eso se llama soberanía. Diga conmigo soberanía. Soberanía. Él puede decidir en cualquier momento sobre cualquier situación porque no hay nadie por encima de él que pueda tirar otro decreto que diga no. Es decir, que si Jesús te dijo a vos, sos sano, no importa lo que diga el papelito. Eso que fuiste a buscar. No hay nadie que pueda decir algo contrario a él. Y cuando nosotros entendemos esa soberanía y lo que significa que Jesús es Señor, que es el Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, explota así tu mente. No es un simple decirle, ay Señor de mi vida, ay qué lindo que se escucha. No, los méritos que Él tuvo en la cruz son los que le dan ese aval de poder decir un día, dice en Filipenses, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Vos hoy puedes decir, no, yo soy mi propio Señor de mi vida. Y metele ahí, soy el propio Señor de mi vida. Pero va a llegar un día donde todos vamos a tener que doblar nuestras rodillas y decir, sí, Jesús es el Señor. Y en ese momento ya es para sacar cuenta, no es que sí, no. Entonces ahora nosotros tenemos que ponernos en acción. Y miren cómo dice en Apocalipsis 19:16, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre de nuestro Señor. Rey de Reyes y Señor de Señores. Está por encima de cualquier dominio, encima de cualquier autoridad. Y sin embargo, tú y yo decimos, no, yo no voy a obedecer su voluntad. Y nos vamos por acá. Uy, ya, como que más serio ahora, ¿verdad? Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora bien, la palabra Señor que se usa acá proviene del griego que se dice Kyrios o Kurios, que se traduce Jesús es el Señor. El significado y el valor de esta palabra Kyrios
es muy amplio y muy rico, tanto que en nuestro vocablo o en el castellano, cuando usamos la palabra Señor, queda corto. O sea, es un título muy corto, es muy, como que quiero decir más de lo que, de lo que es. Tiene más profundidad. Ahora bien, para nosotros poder entenderlo esto y poder hacerlo como más rico y podamos entenderlo más, vamos a hacer la suma de 4 palabras. Y esas 4 palabras, imagínatela, toda contenida en el Señor. La primera es jefe, dueño, amo y soberano. Tiene más peso, ¿verdad? Cuando vos lo pensás así, es jefe, es dueño, es amo y es soberano. Todo eso en una sola palabra, Señor. Cuando vos decís, Jesús, tú eres el Señor de mi vida, vos le estás diciendo, vos sos mi jefe, vos sos mi dueño, vos sos mi amo y vos eres soberano sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando digo la palabra jefe, indica que Él da las órdenes y yo obedezco. Ay, ay, ay. Cuando yo digo, tú eres mi Señor, estoy diciendo que es mi jefe. Estoy diciendo, ok, Señor, estoy acá, soldadito, vos das las órdenes y yo obedezco. Eso le estoy diciendo, porque es mi jefe, es mi Señor. Señor, ¿qué hay que hacer? Acá estoy, doy la orden y Él obedece. Ahora le pregunto, ¿suele pasar siempre de esta forma? Ay, 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 se ríe nomás. ¿Suele pasar de esta forma? Hola, Naya. No suele pasar siempre de esta forma. Ay, ay, ay. Ella es Naya. Intercesora full. Denle un aplauso a Naya. Mi hija Naya. Demasiado le amo. Estoy muy expectante de saber lo que Dios va a hacer con su personalidad. Es muy, no sé. Señor, haz lo que quiera. Bueno, ella me quería ayudar. Él es tu jefe. Entonces, si Él es tu jefe, Él da las órdenes y vos las sigues. Vos no llegás a tu trabajo teniendo un jefe y decís, hoy yo voy a hacer tal cosa. No, hay una listita ahí que te espera. Pero esto es lo que hay que hacer. Tenemos que someternos. Sin embargo, nos sometemos a nuestros jefes acá terrenales, pero sin embargo le decimos Señor a Jesús, pero no hacemos lo que Él nos dice. Entonces como, Entonces tenemos que entender si Él es mi jefe, Él da las órdenes y yo obedezco. No debo hacer nada en mi vida contraria a la voluntad de mi Kyrios o de mi Señor. Yo tengo que estar seguro que lo que estoy haciendo está alineado a lo que quiere mi Señor. Imagínate que usted tenga un empleado en su casa, en su negocio, lo que sea, y usted le dice, y ponemos esto azul, y él va a ir rojo. Y puedo decir, pero ¿quién es el jefe acá? Y a veces hacemos de esa forma. Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor, Jesús. Y Él te dice, anda a servir en tal cosa. Y no, oye, Señor, yo quiero esta. Y va, y acá, y allá. Entonces, si Él es nuestro jefe, Él da las órdenes y nosotros obedecemos. Ahora bien, miren cómo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 y el 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Uy. ¿Qué Jesús está diciendo acá? Yo no necesito que ustedes me digan, Señor, Señor, por cortesía. Vos tenés que hacer la voluntad de mi Padre. Tenés que hacer mi voluntad, que es la misma, la de Jesús, la del Padre. Son uno con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué lo dice tan claro? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. El que entiende que Él es el jefe y nosotros los siervos. Ahora, ¿vos te has puesto a imaginar lo que significa ser el siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Los siervos tienen una autoridad delegada de su amo. Hay una autoridad que el Señor delega sobre su siervo. Hay una autoridad que se le delega. En aquel tiempo decía, por ejemplo, cuando leemos esa parábola de las bodas, que el rey le dijo, vayan y a todo el que encuentre vengan. Ellos iban con una autoridad delegada que le dio ese rey, porque eran sus siervos, estaban sometidos a su voluntad. Cuando estamos bajo la voluntad de Jesús, todo lo que hacemos es en pos de su reino. Entonces, cuando vos llegas a un lugar, no llegas vos. Llego yo como siervo de Jesús con una autoridad delegada. ¿A cuánto acá nos gustaría servirle tal vez a un rey, a un presidente? Y está ahí cerca. Porque cuando le pide cualquier cosa, él, mira, hace nomás, y vos firmando cosas ahí. Ahora pensalo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, si vos te sometes bajo su señorío, hay una autoridad delegada sobre vos y sobre mí. Y como Él es dueño, Rey y Señor de todas las cosas, cuando vos le hablas a esa enfermedad, no le habla Yacer. Le habla Yacer, siervo de Jesús. Entonces es delegada la autoridad y se sana. Mira qué lindo. No lo hice yo. Una autoridad delegada nomás. Soy el canal, pero eso sometido a su señorío. Yo no puedo estar por acá, y después entrar y querer usar la autoridad delegada. No, debo estar sujeto a este que es mi jefe. Muchos me dirán en aquellos días, Señor, Señor. Y me llama la atención que lo dice 2 veces. Es como que quiero que sepa que vos sos mi Señor. No. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca estuvieron bajo ese señorío. Dijimos Señor o dijeron Señor solo como una cortesía. Qué lindo que suena. No. Si decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo Él es mi jefe y yo me someto a su voluntad. Otra palabra que podemos sumarle a este es dueño. Y antes de eso, es muy grave nosotros llamar a Jesús Señor solo por cortesía. Porque puede llegar ese día y el Señor nos diga, y no sé, nunca te vi, no te conozco. Ay. No nos va a pasar a ninguno de esos acá, porque ya el Señor no está hablando. Tenemos que empezar a vivir ese señoría. La palabra dueño hace referencia de que somos de su propiedad. No somos de nosotros ni del mundo, somos de Él. Solo Él puede reclamarnos. ¿Qué dice? Que el Señor nos compró ¿con qué? Con su sangre. Somos de Él. Imagínate el precio que Él pagó por cada uno de nosotros para justificarnos. Dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora, a vos y a mí era que nos tocaba morir. Pero Él nos redimió, nos compró, nos trajo con su sangre y ahora somos su propiedad. Él es el dueño de nosotros. Solo Él puede reclamarnos. No fuimos comprados, fuimos comprados con su sangre, con su vida, para que dejemos ya esa pasada manera de vivir y ahora empezar a vivir dentro de su reino bajo su señorío. Entendiendo de que Él es el jefe, Él es el dueño y yo soy su siervo. Miren cómo dice Levítico 25:55. Pues los hijos
de Israel son mis siervos. Pues los hijos de Iglesia de Dios Encarnación son mis siervos. Siervos míos son a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Qué hermoso. Mira cómo lo repite acá. Los hijos de Israel son mis siervos. Siervos míos son a quienes saqué de la tierra de Egipto. Ahora te pregunto, ¿de cuál Egipto Dios te sacó a vos? Ahí. ¿De cuál Egipto Dios te sacó? Posiblemente de la inmoralidad sexual, posiblemente te sacó de los vicios, posiblemente te sacó del amor al dinero. ¿De dónde te sacó el Señor? Y yo sé que un montón de podemos decir acá, hasta de la muerte te pudo haber sacado. De un montón de lugares feos el Señor ya nos sacó, nos compró, nos redimió. Entonces ahora somos ¿de quién? De Él. Ahora, ¿cómo yo me mantengo en esa tierra prometida y no vuelvo al Egipto? Sometiéndome al señorío de Cristo. Que muera mi voluntad, porque si es mi voluntad, lo que yo quiero, lo que quiere mi carne, voy a volver al Egipto. Así como decía el pueblo de Israel, después que ya estaban afuera, eran libres. No, pero allá comíamos tal cosa. Y le esperaba por delante una tierra que fluye leche y miel. ¿No querés volver a ese Egipto? Vamos acá, al señorío de Cristo. Tenemos que someternos. Miren cómo dice Romanos 6:2. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué somos? Siervos de Dios. Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Uy, qué hermoso beneficio. Qué hermoso beneficio nos da Jesús. ¿Qué se compara a la vida eterna? Nada se compara a la vida eterna. Y es el beneficio de ser su siervo, de someterme a su señorío. El Señor se hace cargo de sus siervos. Lo de vuelta. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, que es la santificación. Y como resultado, la vida eterna. Mantenerme bajo su señorío me mantiene santificado. Y yo sé que me espera la vida eterna. ¿Por qué dice que si el grano no cae y muere, no da fruto? Porque hay que morir. Tenemos que morir a esa voluntad nuestra. El siervo moría a su voluntad, no hacía lo que él quería, hacía lo que su amo quería. Todo lo que hacía era a favor del beneficio y el crecimiento de los negocios de su amo. ¿Cuáles son los negocios del Señor Jesús? Que todos sean salvos. Entonces, como siervo, a eso nosotros tenemos que apuntar. ¿Qué tengo? ¿Qué herramienta tengo? ¿Qué don me dio? ¿Qué talento tengo? Señor, esto está para vos. Porque vos sos mi dueño. Tenemos que entender esto. Y miren cómo dice Juan 15:19. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo les aborrece. No somos siervos del mundo. Somos siervos de Dios. Entonces no podemos estar en amistad con las cosas del mundo. Dejar el pecado allá y venir acá a vivir ese señorío. Pero mi carne quiere irse allá al pecado. Me llama la atención a veces hablar con personas así y te dice, no, el Señor me sacó de tal cosa y tal cosa. Y mira que yo gozaba en ese tiempo, era muy divertido. Y yo, no entendió nada. No entendió nada. Qué divertido que eran esos tiempos. Y yo,
¿Cómo así? Y a veces estamos de esa forma. Y estoy acá, pero mirando allá. Porque no me he enfocado en el señorío de Cristo en mi vida. Entonces ya le dije que, ¿cuáles palabras sumamos? Jefe, dueño, amo y soberano. Ahora, amo. La palabra amo es muy ligada a la palabra esclavo. A pesar que hoy en día ya no se usa porque ya se abolió la esclavitud. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos llamados esclavos de Jesús. Y es el mayor privilegio y honor que podemos decir: yo soy siervo, soy un esclavo del Rey de Reyes y Señor de Señores. La carta de Romanos es una carta hermosa. Usted la lee y tiene un montón de promesas, cosas así muy puntuales que marcan la vida del cristiano. Y Pablo en ese tiempo era un erudito. El tipo estudió en todos lados. Tenía así un currículum grandote. Y él ahora se iba a dirigir a la iglesia que estaba en Romano, el imperio que dominaba en esa época. ¿Cómo tú crees que él se podría, cómo sería humanamente la mejor forma de presentarse si vos le vas a enviar una carta al presidente, no sé, de Israel? Vamos a decir. Vos buscas todos los títulos que tú tienes. Ese cursito que hiciste en primer grado lo pones ahí. Todos los títulos así rellenados, Aquí Pablo le iba a hablar a la iglesia que estaba en el imperio dominante en esa época. Y mira cómo se presenta Pablo. En Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, le iba a hablar a la top de esa época. Y él viene y dice: hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo, esclavo de Jesucristo. Y tú te quedas. Y el tipo tenía un currículo que podía llenar ahí, no sé, 5 versículos más, solo de su currículo. Pero él viene y se presenta y dice: yo soy Pablo, esclavo de Jesús. Podemos entender lo profundo, lo privilegiado que podemos ser de decir: yo soy esclavo de Jesús. Y él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, hay una tarea que se nos delega. Él dice acá: soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Nadie tomaba como siervo a alguien de que, ay, para que duerma ahí en la cama. No, no, no. Cuando alguien compraba un esclavo o quería a alguien, era porque tenía una tarea. A vos te toca lavar los pies, a vos te toca lavar los platos. Cuando el Señor Jesús, nosotros lo aceptamos en nuestro corazón y lo tomamos como dueño y Señor, hay una tarea que se nos asigna. Y esa tarea nosotros debemos de cumplir. Y esa tarea está ligada a su propósito y a su voluntad en mi vida. No es yo soy siervo de Jesús y ya. No, no, hay una tarea que tenemos que cumplir. Aquí dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, exclusivo ahí, para los planes que Dios tiene, que él había predestinado antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Antes ya tenía ese propósito contigo y conmigo. Él es mi dueño. Yo soy su esclavo. Señor, estoy acá. ¿Qué necesita que haga? Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. ¿Qué necesita que haga? Tal cosa. Sí, Señor, hago. No es solo decir Señor, Señor y mi obra, como le dije ahorita, para que se escuche lindo nomás. No. Es empezar a vivir realmente ese señorío en nuestras vidas. Porque podemos decir: Señor, Señor, pero yo hice tal cosa. Señor, Señor, yo hice tal cosa.
pero no hiciste la voluntad del Señor de ese reino al que pertenecemos. En vez de echar agua, estaba sacando agua y todo así echando agua y vos solo así. Hoy es el día para nosotros empezar a vivir realmente ese señorío sobre nuestra vida. Y la otra palabra y última es soberano. La palabra soberano implica que Él tiene el control absoluto sobre todos nosotros y sobre todas las cosas. Él rige la máxima autoridad. Como le dije, hay escala. Vos eres señor acá de esto, pero hay otro por encima de vos. Y así, cada uno, ¿verdad? Pero el Señor está allá. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí radica su soberanía. Me llama tanto la atención y me gusta cuando leo ese versículo en Apocalipsis, que dice que Juan, que está en el cielo así mirando toda la visión, y de repente ve un libro. Y ese libro tiene 7 sellos. Imagínate así conmigo. Está un libro ahí, ¿verdad? Y dice que no se encontraba a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, para abrir ese libro. Qué loco, ¿eh? Imagínate, no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, que tuviera los suficientes méritos para poder decir, voy a abrir ese libro. Imagínate lo exclusivo e importante que era. Ni en el cielo, ni en la tierra. Y dice que en un momento Juan se puso a llorar porque no había nadie que podía abrir ese libro. Y está llorando así y después de repente mira así. Y dice, y vi un cordero inmolado. A Jesús miró y dijo, este es digno de abrir ese libro. Así te devuelve la cabeza. Él es digno por los méritos que tiene. Él fue quien se entregó y murió. Es digno de abrir ese libro. Ese es al Dios y al Señor que tú y yo le servimos. ¿En qué nivel de comparación se pone mi voluntad con la voluntad de ese, que es el único digno en el cielo y en la tierra de abrir ese libro? Y no tiene comparación. Entonces a ti y a mí es que nos conviene poder someternos bajo ese señorío de Jesús. Y me encanta esta versión en Deuteronomio 10:14, la versión TLA. Miren cómo dice: nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra. ¿De qué es dueño? Del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Ahí está la soberanía máxima. Nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Él pudo elegir a cualquier pueblo de la tierra, pero eligió a los antepasados de ustedes para que porque los amaba, y los eligió también a ustedes. Decir, me eligió a mí. Decirlo fuerte, me eligió a mí. Y eligió también a ustedes para que hoy sean su pueblo. Pero no sean tercos, ni se olviden jamás del pacto que tienen con Dios. Él es el Dios soberano sobre todos los dioses, de todos los reyes, de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. El dueño de todas las cosas y de todos. Y me gusta esto: cuando toma una decisión, la hace ¿con qué? Con justicia, y nadie lo puede sobornar. Nadie puede hacer que Dios cambie de opinión. Si Dios te dijo, te elegí a vos
para ese puesto, para ese lugar, Dios dijo, chao. Pueden saltar, el allá, el jefe. Si Dios dice, sos sano, vas a ser sano. Lo dijo el de allá. Si Él dice, vas a prosperar en cuerpo, alma y espíritu, lo vas a hacer. Recordaba ahorita una prédica que Arturo una vez escuché de Arturo, y Arturo decía, Dios no te va a decir una palabra para que tú te sientas contento. Él va a venir y te va a decir, mira, tengo tal cosa para vos, para que tú te vayas y digas, feliz para casa. No, es porque Él es tu dueño y tu Señor, y esos son sus planes para tu vida. ¿Quién quiere someterse a ese señorío? Yo me quiero someter a ese señorío. Yo me quiero someter a ese señorío. Miren cómo dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo le digo? Ay. Y ahí se va poniendo más, ¿verdad? Más tenso. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo le digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante al hombre que edifica su casa sobre la roca. Cavó y hondó y puso fundamentos sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra esta casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo le digo? Cuando Dios te dice hacer tal cosa y vos haces lo contrario, vos estás poniendo una piedrita ahí en la arena. Y va levantando y vos estás contento porque se está dando lo que vos querés. Pero de repente viene, ¿y dónde está todo? Ahora, si estoy sometido a Jesús, a su señorío, sobre la roca estoy edificando, en su voluntad. Y le voy a decir algo, el reino de Dios nunca para. Siempre camina. Siempre camina. Si yo estoy dentro de su voluntad, aunque todo a mi alrededor parezca que, mira, no se mueve nada, estamos avanzando. Y Dios sabe cómo acortar los tiempos. Y va así refrenado y después, mira. Pero tenemos que someternos a ese señorío. Muchas veces nosotros solamente queremos los beneficios de Jesús. Qué lindo hacer esto, qué lindo hacer lo otro. Sí, pero ¿y esto? Y lo que más me gusta es que el Señor Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Él es un Padre amoroso. Y te va a seguir bendiciendo, te va a seguir proveyendo. Pero no quiere decir que yo esté ahí donde tengo que estar. Después yo voy a decir, Señor, pero eché fuera demonio en tu nombre. Y no sé, Señor. Es tiempo de nosotros empezar a reconocer ese señorío de Jesús en mi vida. Ok, Yacer, ¿y cómo hago esto? Simple, diga conmigo simple. Diga simple. Es muy simple. Mira, lo voy a leer. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios llamando anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Simple. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a poder vivir el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de vos, dentro mío, hay una voluntad que va hacia el pecado. Y yo voy a ir siempre hacia allá y me va a estirar hacia allá. Pero en el momento que yo digo, ok, Señor,
me quito del trono de mi vida, ponete vos, Espíritu Santo, Él empieza a obrar en esa voluntad, a guiarnos, a decirnos acá sí, acá no. Mira esta propuesta de trabajo, ¿sí o no? Señor, ¿qué tú quieres? Sí, bueno, sí, vamos, Espíritu Santo, esto, dime, ¿acá o acá? Y sí o sí vamos a estar dentro de ese señorío. Él es el único que nos puede ayudar a poder vivir por completo el señorío de Cristo en nuestra vida, pero es muriendo a mi voluntad y que viva el Espíritu de Dios en mí. Decir conmigo, tengo que morir. Hay que morir a nuestro yo y dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Y algo nosotros tenemos que saber, en este mundo hay dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y sí o sí, nosotros vamos a estar en la luz o en las tinieblas. No puede decir, no, yo estoy en el punto neutro. No hay punto neutro. O le está sirviendo al Dios de las tinieblas o le está sirviendo al Dios de la luz. Y miren cómo dice en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará más al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos estar en un punto medio. O estamos allá o acá. Un solo Señor podemos tener. Te pregunto, ¿cuál es el Señor que tenés hoy en tu vida? Pensalo. ¿Qué es eso lo que te mueve todos los días a la mañana? Te levanta. Por lo que luchas. Puede ser un sueño, que sea tu Señor, y todo lo que haces en base a ese sueño que tenés. Tu Dios puede ser un pecado oculto, o la pornografía, no sé. Tu Dios puede ser la infidelidad. Todo te guía. Vos no podés hacer nada. Es como que te controla. No tenés libertad. ¿Cuál es ese Dios que está ahí? Bueno, hoy es el día para remover ese Dios y poner a Jesús como Señor en tu vida. Tu Dios puede ser tu hijo. No, Señor, pedime cualquier cosa menos mis hijos. A mí me dio mucha seguridad, voy a contar esto, cuando vine acá a Paraguay, porque la primera vez que vine y volví allá a República Dominicana, otra de mi hermana también es misionera y bueno, ahora vive en otra isla por el Caribe. Y yo recuerdo que yo estaba ahí y una señora se acercó a mi mamá y le dijo, Ángela, así se llama mi mamá, Ángela, todos tus hijos se te están yendo. Así le dijo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Y sabes la respuesta de mi mamá? Ellos son de Dios. Y yo, ese me soltó. Eso fue una palabra así como, anda, haz lo que tienes que hacer. Sí, querés estar cerca de tu mamá, a veces te extraña, pero el que ella le ha dicho eso, fue como, no pueden ser tu Dios, no puede ser tu Señor tus hijos. Son de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. ¿A quién elegís servir? ¿A quién elegís que sea tu Señor? Ponete de pie. Y así dice en Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Jesús, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos, fieles. Wow. Qué hermosa palabra, ¿eh? ¿Quieres ser escogido fiel? Vamos acá. Leo de vuelta.
Estos pelearán contra el Cordero y Él los vencerá. ¿Por qué lo va a vencer? Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados escogidos fieles. ¿Quiénes hoy quieren estar con Jesús bajo su señorío? Cerra tus ojos ahí. ¿Hay alguien que hoy por primera vez quisiera entregarle su vida a Jesús y decirle, ya he luchado mucho? Ya he luchado mucho. Señor, me entrego. Quiero que tú seas dueño y Señor de mi vida.